Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 3. Tema 33. La gestión de documentos en la Administración de la Junta de Andalucía. Documentos originales y copias. El desglose de los documentos originales y formación de expedientes. Los registros administrativos, presentación y tramitación. La identidad corporativa. 1. La gestión de documentos en la Administración de la Junta de Andalucía. 1,1. Documentos originales. Son documentos originales los expedidos con tal carácter por los órganos sujetos competentes. Todos los demás documentos que no reúnan las características anteriormente indicadas son considerados como copias. Las administraciones públicas no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 1,2. Copias de documentos. En la Junta de Andalucía, los órganos administrativos competentes para expedir copias de documentos son los indicados en los artículos 22 a 24 del Decreto 204/1995 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos de atención directa a los ciudadanos. 1,2,1. Tipos de copias. Los artículos 22 a 24 del Decreto 204/1995 de 29 de agosto asignan la competencia para expedir copias de documentos a distintos órganos administrativos, en función del tipo de copia a expedir y de la finalidad que tenga su expedición. Según se establece en el artículo 21 de dicho decreto, las copias pueden ser de dos tipos. A. Copias auténticas. Estas copias se refieren siempre a documentos públicos administrativos, siendo expedidas por el mismo órgano que emitió el documento original, gozando de igual validez y eficacia que el mismo. Nos estaríamos propiamente ante el documento original, pues, por definición, original solo hay uno, pero se trataría de una copia cuya autenticidad con el original es certificada por el propio órgano emisor del documento original, quien la firma y otorga igual validez y eficacia que a éste. B. Copias autenticadas. Estas copias, que pueden referirse tanto a documentos públicos, administrativos y no administrativos, notariales, judiciales, etc., como a documentos privados, son expedidas por un órgano distinto al que emitió el documento original, y tienen una validez y eficacia limitada al procedimiento para el cual fueron expedidas, salvo el supuesto al que se refiere el apartado 1.2.2.1. Las copias autenticadas de documentos se expedirán previo cotejo con el original, estampándose si procediera sobre la misma la correspondiente diligencia de compulsa. Los órganos competentes se abstendrán de practicar la diligencia de compulsa cuando dichas copias ofrezcan dudas sobre su correspondencia con el original o cuando se dude sobre la autenticidad de dichos originales. 1.2,2. Órganos competentes para la expedición de copias autenticadas. 1.2.2.1. Copias autenticadas de documentos administrativos de la Junta de Andalucía. El art. 22,2 del Decreto 204/1995 de 29 de agosto, atribuye la competencia para la expedición de copias autenticadas de documentos administrativos de la Junta de Andalucía a las jefaturas de sección u órgano asimilado, dependiente del órgano que hubiera emitido el documento original y que tengan encomendada las funciones de tramitación o custodia del expediente a que pertenezca dicho documento original. En caso de que el órgano que produjo el documento original hubiese desaparecido, dicha competencia para autenticar le corresponderá a las jefaturas de sección, u órganos similares
que tengan encomendada la custodia del expediente a que pertenezca el documento original. Las copias autenticadas de documentos administrativos de la Junta de Andalucía que hayan sido emitidas por los órganos establecidos en el art. 22,2 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, gozarán de la misma validez y eficacia que los documentos originales a los que se refieran. 1.2.2.2. Copias autenticadas de otros documentos. Las copias autenticadas de documentos públicos, fuera del supuesto al que se refiere el apartado anterior, y las copias autenticadas de documentos privados se realizarán por los siguientes órganos administrativos. A. Presentación de copias y devolución de los originales. En este supuesto, según dispone el art. 23 del Decreto 204/1995 de 29 de agosto, la competencia para la autenticación de copias corresponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados, responsables de cada registro general de documentos, los cuales realizarán el cotejo, autenticación de las copias y devolución de los originales al interesado. De no existir tales jefaturas de sección, la competencia corresponderá a la jefatura del servicio o secretaría general, bajo cuya responsabilidad se gestione la función de registro general de documentos. B. El desglose de documentos originales. El art. 24,1 del Decreto 204/1995 de 29 de agosto, reconoce a los interesados que hubieran aportado documentos originales en los expedientes administrativos el derecho a la entrega de los mismos, salvo que los documentos originales deban permanecer en dichos expedientes. En tal caso, las jefaturas de sección u órganos asimilados que tengan encomendadas la tramitación y custodia de los expedientes administrativos correspondientes autorizarán dicha entrega de documentos originales, dejando constancia en el expediente mediante la expedición de copia autenticada del documento que se retira. Las copias autenticadas de documentos que hayan sido emitidas por los órganos, y conforme a lo establecido en los arts. 23 y 24,1 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, gozarán de validez y eficacia en el procedimiento para el cual fueron expedidas. 1.2,3. Delegación de la competencia para la expedición de copias autenticadas. La competencia para expedir copias autenticadas de documentos puede ser delegada por los órganos administrativos que la tengan atribuida, de conformidad con lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 1.2,4. Expedición de copias autenticadas mediante la utilización de medios electrónicos. El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la implantación de las infraestructuras tecnológicas necesarias, posibilita la expedición por medios electrónicos de copias autenticadas, con las garantías, requisitos y condiciones exigidos por la normativa de aplicación. En el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, el régimen para la expedición por medios electrónicos de copias autenticadas se encuentra establecido en la Orden de 11 de octubre de 2006, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, cuyas disposiciones son de aplicación a todos los órganos y unidades de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a sus agencias y demás entidades vinculadas o dependientes, en tanto estas últimas ejerzan potestades administrativas. La copia autenticada electrónicamente de documentos originales en soporte papel se realizará produciendo un fichero en un formato que permita mostrar en la pantalla del ordenador la imagen obtenida y exacta del documento original a cotejar. En la Junta de Andalucía se ha generalizado el uso de ficheros en formato PDF. Una vez efectuado el citado cotejo, se procederá por los órganos competentes a la firma de la copia electrónica, mediante la utilización, por estos, de firma electrónica reconocida. La copia autenticada electrónicamente deberá contener un código de verificación que permita comprobar la integridad y autenticidad de la misma, accediendo por medios telemáticos al documento archivado en el sistema.
Los órganos competentes para expedir copias autenticadas electrónicamente son: a. Las jefaturas de sección u órgano asimilado, dependiente del órgano que hubiera emitido el documento original y que tenga encomendadas las funciones de tramitación o custodia del expediente a que pertenezca el documento original, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22,2 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto. b. Las jefaturas de sección u órgano asimilado, responsables de cada registro general o auxiliar de documentos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto. En la copia autenticada electrónicamente se deberá consignar en cada una de las páginas que conformen la copia, como mínimo, los siguientes datos que constituirán la diligencia de autenticación electrónica. a. La inscripción es copia autenticada electrónicamente del documento original. b. Consejería, agencia o entidad vinculada o dependiente que emite la copia autenticada electrónicamente. c. Identificación del firmante de la copia autenticada, así como del centro directivo u órgano al que está adscrito y del cargo que ostenta dentro del mismo. d. Indicación de la dirección y del código seguro de verificación, mediante los que se podrá comprobar su autenticidad e integridad. e. El lugar y la fecha en la que se emite la copia autenticada. El desglose de documentos a que se refiere el apartado 2 del artículo 24 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, podrá realizarse previa expedición de la copia autenticada electrónicamente en los términos del artículo 3 de la Orden de 11 de octubre de 2006, devolviéndose el documento obrante en el expediente a los interesados. 2. La formación de los expedientes administrativos. El expediente administrativo lo conforma el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamento del acuerdo o la resolución administrativa, así como, en su caso, las diligencias encaminadas a ejecutar la misma. Al expediente se unirán, mediante agregación sucesiva, todos los documentos, pruebas, acuerdos, notificaciones y demás diligencias que forman parte del procedimiento administrativo al que se refiera. Cuando dicho procedimiento concluya, se procederá al archivo del expediente. Al realizar el archivo se deberá crear un índice donde figure el asunto, número de páginas y demás especificaciones que se consideren necesarias para individualizar e identificar al expediente. Hoy en día, la utilización de los medios electrónicos en la actuación de las administraciones públicas ha implicado un cambio en la concepción tradicional del expediente administrativo. Así, el art. 70 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPACAP, hace referencia al expediente electrónico, indicando que el foliado de los mismos se llevará a cabo mediante un índice electrónico firmado por la Administración Pública, órgano o entidad actuante. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. 3. La presentación de documentos. A fin de garantizar la presentación de documentos por parte de los ciudadanos, el art. 16,4 de la LPACAP establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones que estos dirijan a las administraciones públicas podrán presentarse: a. En el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos; b. En las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; c. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero; d. En las oficinas de asistencia en materia de registros; e. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. 4. Los registros administrativos de documentos. Las previsiones de la LPACAP relativas al registro electrónico producirán efectos a partir del 2 de octubre de 2020,
según dispone su disposición final séptima, manteniéndose mientras tanto los registros administrativos de documentos existentes. 4,1. Tipos de registros administrativos de documentos. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 82,1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en todas las consejerías de la Junta de Andalucía existirán un registro general y los registros auxiliares que se establezcan. Asimismo, en las agencias administrativas, en las agencias de régimen especial, en las delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, en las delegaciones provinciales de las consejerías o en las delegaciones territoriales y en los órganos de ámbito inferior a la provincia que, en su caso, se creen existirá un registro general o un registro de carácter auxiliar. Por su parte, la disposición adicional primera de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, dispone que las agencias públicas empresariales y el resto de entidades de derecho público que no tengan la consideración de agencia administrativa o de régimen especial, dispondrán de oficinas de registro cuando, de acuerdo con su norma reguladora, tengan atribuido el ejercicio de potestades administrativas que requieran la existencia de dichos órganos. En este supuesto, la consejería o la agencia a la que esté adscrita la agencia pública empresarial ubicará en sus dependencias los registros auxiliares que se estimen necesarios. El artículo 9 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, se dispone que en las oficinas de registros generales de documentos se admitirá y anotará todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba destinado a cualquier órgano de las administraciones públicas. De igual forma se anotarán y cursarán los escritos y comunicaciones oficiales dirigidos a los particulares o a otros órganos administrativos. En el artículo 10 del Decreto 204/1995 de 29 de agosto, se dispone que los responsables de los órganos administrativos que dispongan de un registro general de documentos podrán establecer los registros auxiliares necesarios para facilitar la presentación de escritos y comunicaciones, así como para racionalizar los procedimientos administrativos. Los registros auxiliares comunicarán todos los asientos que efectúen al Registro General de Documentos. El art. 11 del Decreto 204/1995 de 29 de agosto exige que la Secretaría General para la Administración Pública publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, al menos una vez al año, la relación completa y actualizada de oficinas de registros generales de documentos existentes en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, dicha relación deberá estar expuesta en los tablones de anuncios de los órganos administrativos que dispongan de registros generales de documentos, publicándose conjuntamente con la relación de oficinas de registros auxiliares que dependan de su registro general. Por último, en relación con los registros administrativos de documentos, se ha de indicar que el art. 16 de la LPAC obliga a su interconexión informática, lo cual se lleva a cabo en la Junta de Andalucía a través del sistema @RIES. 4,2. Operaciones de registro. Los registros administrativos de documentos disponen de dos secciones. Entrada, donde se anotarán los documentos o escritos presentados o recibidos. Salida, donde se anotarán los documentos o escritos remitidos a otros órganos o a particulares. Los asientos registrales se harán respetando el orden temporal de recepción o salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha del día de la recepción o salida. Las operaciones de registro implican la estampación del correspondiente sello, de recepción o salida, en los documentos. Los sellos empleados a tal fin deberán disponer del contenido y características que, para los mismos, vienen establecidas en la Orden de 1 de diciembre de 1995, de la Consejería de Gobernación, modificada por la Orden de 20 de abril de 1998, y en el vigente Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía. La estampación del sello se realizará en el espacio reservado para ello, o en su defecto, en la primera hoja del escrito, y en un lugar donde no dificulte la clara visión de su contenido.
Dicha estampación podrá ser sustituida por una impresión mecánica que comprenda al menos la misma información del sello. Los controles que se establezcan para los movimientos internos de los escritos que tengan entrada en un órgano no podrán producir nuevos estampillados de sellos o impresión mecánica sobre los mismos. Cuando el escrito, recibido o emitido, se acompañe de una copia, sobre ésta se estampará el correspondiente sello y la fecha de recepción o emisión, y en caso de ser requerido para ello, también la hora. Dicha copia sellada será justificante suficiente de la presentación. En caso de no acompañarse una copia, y requerirse justificante de la presentación, con posterioridad al asiento registral se emitirá certificación comprensiva de que la presentación se ha efectuado. Una vez practicados los asientos registrales, los escritos recibidos se remitirán directamente y sin dilación a las unidades que tengan que tramitarlos. Cuando dichas unidades no se puedan identificar, se remitirán al responsable del órgano o del centro directivo, o a quien éste designe. Cuando las solicitudes, escritos o comunicaciones presentados estén dirigidos a otro órgano administrativo ajeno al del registro, estos se remitirán, dentro de las 24 horas siguientes, a su órgano de destino, acompañados de la relación de los que se le envían. Art. 15,5 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto. Por su parte, los escritos emitidos, una vez practicados los asientos registrales correspondientes a su salida, serán cursados sin dilación a sus destinatarios. 4,3. Horario de los registros administrativos de documentos. El horario de atención al público de los registros generales de documentos de la Junta de Andalucía, así como las jornadas y horarios del personal a ellos adscritos, se encuentra establecido por la Orden de 10 de noviembre de 1999, de la Consejería de Gobernación y Justicia. En dicha orden se indica que los registros generales de documentos disponen del siguiente horario. Servicios centrales de las consejerías. A. De lunes a viernes. Permanecerán cerrados los sábados, domingos y días festivos, en horario ininterrumpido de 9. B. Los días 24 y 31 de diciembre el horario será reducido, de 9 a 2 p.m. horas. Delegaciones provinciales o territoriales. De lunes a viernes, permanecerán cerrados los sábados, domingos festivos así como los días 24 y 31 de diciembre, en horario de 9. Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. A. De lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 9 a 2 p.m. B. Los sábados y los días 24 y 31 de diciembre, en horario ininterrumpido de 9 a 2 p.m. horas. Los registros auxiliares de documentos normalmente están abiertos de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 9. Una vez cerradas al público las oficinas de registro, y a fin de facilitar la presentación de documentos, existen los buzones de documentos, los cuales se encuentran ubicados en las delegaciones de gobierno, y donde los ciudadanos podrán depositar sus documentos desde la hora en que termine la atención al público de los registros hasta las 2:40 horas de todos los días hábiles. Los documentos que se depositen en los buzones de documentos serán registrados con la fecha correspondiente al día en que fueron depositados. 4,4. Los registros telemáticos. A fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Junta de Andalucía utilizando medios electrónicos, se creó el Registro Telemático Único, sin perjuicio de la existencia del Registro Telemático Tributario, dependiente de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, el cual se encuentra habilitado para la recepción o transmisión de documentos electrónicos relativos a los procedimientos, las actividades o los servicios contemplados en las disposiciones autonómicas que establezcan la tramitación telemática de los mismos. El Registro Telemático Único permite la entrada de documentos electrónicos a través de redes abiertas de telecomunicación, todos los días del año, durante las 24 horas del día, 24 de octubre de 365.
Los documentos electrónicos transmitidos a través del registro telemático único serán válidos a todos los efectos legales siempre que quede acreditada su autenticidad, integridad, conservación e identidad del autor. La recepción de documentos electrónicos en dicho registro se producirá automáticamente, emitiéndose al interesado un justificante en el que se dará constancia del asiento de entrada que se asigne. Dicho justificante se hará llegar al destinatario, a la dirección electrónica que éste haya indicado, en el momento inmediatamente posterior al que tenga lugar el asiento del documento recibido. La fecha de entrada o salida de los documentos electrónicos en el registro telemático único se acreditará mediante un servicio de consignación electrónica de fecha y hora. Dicha fecha producirá los efectos que la legislación sobre procedimiento administrativo común le atribuya en orden al cómputo de los términos y plazos en el seno del procedimiento administrativo. 4,5. El derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la administración pública. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las administraciones públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, estos deberán ser remitidos en el plazo de 10 días, a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente. Las administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Asimismo, las administraciones públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable, o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier administración. A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las administraciones públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las administraciones públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación. 5. La identidad corporativa. La Orden de 17 de febrero de 1984, de la Consejería de la Presidencia, establece unas reglas básicas que han de seguirse en la confección de los escritos y comunicaciones por parte de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía. Así, en los escritos oficiales deberán consignarse al menos los siguientes datos: a. Denominación del centro directivo, organismo, servicio, etc., remitente del escrito. Cuando éste se produzca en una unidad administrativa, debe configurarse la denominación de ésta, junto con la del centro directivo, organismo o servicio del que dependa. b. Asunto y referencia del escrito que haya motivado el que se curse en su caso. c. Localidad, fecha, antefirma y firma de la autoridad o jefe de la unidad administrativa que autoriza el escrito. En los casos de delegación de firma se hará constar la misma. d. Además del preceptivo sello de salida, todo escrito o comunicación oficial llevará el sello de la dependencia que lo cursa. Se debe utilizar para cada asunto una comunicación oficial distinta. f. Deben constar abreviadamente en todo escrito los nombres de su autor y de quien lo mecanografió. Para ello, basta con indicar en la esquina superior izquierda del documento las iniciales de ambos, separados por una barra. Así, por ejemplo,
En una comunicación dictada por Juan Sánchez a Carmen Martínez, debe escribirse en el lugar indicado JSCM. G de cada escrito se hará, en todo caso, copia para archivo, siendo rechazable la costumbre de sustituir copia por fotocopia. Además de la orden de 17 de febrero de 1984, se ha de tener presente el Manual de Identidad Corporativa, en el que se establecen los principales elementos de identidad gráfica de los documentos de la Junta Andalucía. Dicho manual es de aplicación a las consejerías, b. las agencias administrativas, las agencias públicas empresariales y las agencias de régimen especial, c. las sociedades mercantiles del sector público andaluz, d. las fundaciones del sector público andaluz, e. los consorcios del artículo 12,3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. La disposición transitoria única del Decreto 96/2017, de 27 de junio, mantiene vigente el manual de diseño gráfico recogido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, hasta que se apruebe uno nuevo mediante decreto. Dicho manual puede ser consultado en la siguiente página web: https://www.juntadeandalucía.es/identidad